Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sumnavadi Pashatya Deshadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre el siempre maravilloso Srimad Bhagavatam, que se encuentra desbordado de puro servicio devocional hacia la suprema personalidad de Dios, lo cual, a decir del propio Srimad Bhagavatam, es el único método completo que existe para volver a ocupar nuestra posición original como sirvientes amorosos del Señor Supremo. Los últimos textos leídos habían sido los siguientes. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, la persona cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. O sea, el texto nos explicaba cómo a través de la modalidad de la bondad junto al servicio devocional, entonces la mente comienza a reorientarse y comienza a dirigirse hacia el conocimiento real, o sea, se le revela progresivamente el conocimiento científico, el conocimiento por experiencia viva sobre la suprema personalidad de Dios. En el texto 21 decía lo siguiente: de esa manera el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Entonces ese mismo servicio devocional junto a la bondad pura iba cortando el nudo del corazón debido al conocimiento científico sobre la suprema personalidad de Dios. Este nudo del corazón es el que mantiene a la entidad viviente atada a todas las supuestas ilusiones materiales, un fuerte nudo. Pero sin embargo dice que el comprender y comenzar a servir de manera adecuada a la suprema personalidad de Dios y establecerse en la bondad pura, entonces permite que ese nudo se deshaga, se es cortado completamente y la entidad viviente comienza a despertar, y este despertar significa que ve al yo como el amo, o sea, comprende que en verdad el alma, ella como entidad espiritual, como chispa espiritual, es el verdadero elemento director y no el cuerpo, no la mente, y por tanto empieza a desligarse de todo el arrastre de condicionamiento material. El texto número 22 dice lo siguiente: sin dudas, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. O sea, Sutta Goswami explica que desde tiempos inmemoriales, o sea, desde siempre, aquellas personas que han alcanzado conocimiento en su plenitud, o sea, grandes sabios, han comenzado a ofrecerles servicio devocional, o sea, han dirigido su vida únicamente en función del servicio devocional porque han comprendido que ese servicio devocional anima al ser por completo. Este anima significa ejercita, motiva. Vamos a recordar que el alma es completamente espiritual, por tanto, para despertarla
para que su conciencia espiritual emerja, hay que estimularla, hay que animarla. Al igual que cuando uno está profundamente dormido, ¿verdad? Tienen que animarnos, tienen que removernos, tienen que un poco así para que nosotros despertemos, tienen que estimularnos. Pero la cuestión está que para estimular algo que es completamente espiritual, entonces se necesita de otro elemento que también sea completamente espiritual. Entonces el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios en su estado puro, o sea, en su estado correcto y veraz, es una actividad completamente espiritual, aunque desde fuera se pueda ver como una actividad común. Cualquier persona podría observar una actividad de servicio devocional y entonces ver que el practicante está realizando algo común, como cocinar, lavar, limpiar, cantar, encender un incienso, ¿verdad? Sin embargo, si la conciencia, la mente y el corazón, la intención de ese practicante está ubicada completamente en la idea de satisfacer al Señor, entonces se debe comprender que esa actividad no es una actividad material ordinaria, pues está dirigida y efectuada en el plano de servicio devocional, o sea, en el plano de servicio amoroso trascendental hacia la suprema personalidad de Dios. Y entonces ahí tenemos un punto. Entonces ese servicio devocional con esa calidad dice que es el que han estado realizando los grandes sabios siempre, porque han comprendido que solo a través de ese servicio devocional es que se anima por completo el ser. El texto 23 dice lo siguiente: la trascendental personalidad de Dios está indirectamente asociada con las tres modalidades de la naturaleza material: la pasión, la ignorancia y la bondad. Y únicamente para la creación de los universos, la conservación de los universos y la destrucción de los universos materiales es que él adopta las tres formas cualitativas de Brahma, Vishnu y Shiva. De estas tres, todos los seres humanos pueden recibir de Vishnu, que es la forma de la modalidad de la bondad, el beneficio máximo. Cuando se habla de la suprema personalidad de Dios como la causa primera de todas las cosas, es que en verdad es a través de ella, en conjunto con sus energías, que todo se pone en marcha y también que todo se mantiene en marcha y que todo en un momento determinado deja de estar en marcha, o sea, vuelve a entrar en la disolución o el reposo. Pero sin embargo, las escrituras dicen que al mismo tiempo él no se mezcla en ningún asunto relacionado con la naturaleza material. Es un planteamiento que a veces puede resultar complejo porque es común tener la idea, bueno, para realizar y poner en marcha y detener todos los asuntos materiales tienes que mezclarte con el mundo material, pero sin embargo las escrituras afirman que no, que el Señor en ningún momento entra en contacto directo con la energía material. Entonces, todas estas actividades las realizas a través de las diferentes modalidades, a través de las diferentes tendencias, a través de las diferentes fuerzas y programaciones que él mismo diseña dentro de la energía material. Y entonces para eso él emerge, se expande como Brahma, que es el que se encarga de la creación, como Shiva, que es el que se encarga de la destrucción, y como Vishnu, que es el que se encarga de la manutención. Pero se dice que de esas tres formas o expansiones o representaciones, los seres humanos pueden obtener el mayor beneficio de Vishnu, o sea, del Señor Supremo en su expansión como aquel que lo sostiene todo, o como aquel que representa cualitativamente a la modalidad de la bondad. Entonces, es un detalle también importante porque está diciendo que el ser humano, aunque también puede obtener un beneficio
de la modalidad de la pasión o un beneficio de la modalidad de la ignorancia, su beneficio pleno como ser humano solo lo puede completar o solo lo puede obtener dirigiéndose o sirviendo en dirección hacia la modalidad de la bondad, o sea, el Señor establecido en la modalidad de la bondad. Vamos a ver que cada persona, de acuerdo a su tendencia, va a tener el impulso de adorar o de funcionar dentro de una de esas tres modalidades, o sea, predominando una de esas tres modalidades. Eso lo vimos en el Bhagavad Gita. Todas las actividades realizadas en este mundo material, de una forma u otra, por las almas condicionadas, o sea, todos nosotros, van a estar siendo predominadas por una de esas tres modos de funcionar. Porque acá en el mundo material, ninguna actividad material puede ocurrir si no es dirigida por esas modalidades. Solo la actividad espiritual está libre de esas modalidades y de hecho entonces ya eso no es actividad material. Entonces vemos, también Bhagavad Gita se describe cuáles son los resultados o las consecuencias de una actividad que uno realiza movido por la ignorancia como predominante, o que uno realiza movido por la pasión como predominante, o que uno realiza movido por la bondad como predominante. Y vamos a ver siempre que los resultados que derivan de aquella actividad predominada por la bondad siempre son superiores, o sea, nos van acercando cada vez más a la autorrealización o a la comprensión adecuada de lo que significa la suprema personalidad de Dios y nos disponen internamente a sentir atracción hacia el servicio devocional puro. No se puede efectuar servicio devocional puro desde la modalidad de la ignorancia o dominados por la modalidad de la pasión. Hay que irse estableciendo mediante el propio servicio devocional con mezcla, hay que irse estableciendo en la modalidad de la bondad, mediante la compañía de otros devotos más elevados o más adelantados, mediante seguir las órdenes y ejecutar servicio al maestro espiritual cuando se tiene el maestro espiritual, mediante la escucha de manera regular de las escrituras que hablan sobre el Señor, entre el canto de los santos nombres. O sea, el ser humano, si quiere trascender, si quiere ir transformando su vida para establecerse en el servicio devocional, que es la única actividad que anima al ser por completo, tiene que ir dirigiéndose e ir deseando, incluso ir anhelando, dirigirse hacia una vida situada, y si no es situada completamente, al menos predominada por la modalidad de la bondad, donde todo es, o la mayoría de las cosas son elementos armoniosos que se integran, donde ya no se busca tanto el placer de los sentidos corporales, sino que se busca el servicio, o sea, aparece la tendencia de servicio desinteresado. En la modalidad de la pasión no puede haber servicio desinteresado, porque la modalidad de la pasión te lleva a querer disfrutar. Entonces el servicio que tú realizas es porque te resulta o te otorga algún tipo de beneficio para ti. O sea, cuando uno sirve desde la modalidad de la pasión, no hay servicio puro, porque detrás de eso hay cierto interés, usted quiere recibir algún tipo de disfrute, por eso está sirviendo. Y desde la modalidad de la ignorancia, usted está esclavizado, o sea, usted no tiene ni conciencia de lo que está haciendo y entonces está arrastrado, está sirviendo pero como esclavo. Tampoco es voluntariamente porque no tienes ni conciencia, eres completamente arrastrado. Pero sin embargo, en la modalidad de la bondad, sirves de manera consciente y ya no buscando o esperando o deseando un beneficio personal, sino que comienzas a servir movido por el conocimiento de ver a los otros como entidades espirituales también y de ir comprendiendo al Señor Supremo. Entonces, esa es la modalidad de la bondad en su estado más puro. O sea, el servicio emerge como la actividad natural en la modalidad de la bondad. Entonces, el verso número 24 dice: la leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña cuando está verde, y el fuego es aún mejor,
pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior a través de la ejecución de sacrificios védicos. De igual manera, la pasión, la modalidad de la pasión, es mejor que la modalidad de la ignorancia, pero sin embargo, la modalidad de la bondad es mejor que la pasión, o sea, es lo mejor, porque mediante la bondad uno puede llegar a comprender la verdad absoluta. Comienza con un ejemplo, o sea, dice que la madera es una transformación de la tierra, evidentemente. La madera crece a partir de la tierra, de una semilla, de un brote, de un gajito, se va alimentando de la tierra, se va alimentando del agua cuando cae, que se mezcla con tierra, diluye los materiales, los minerales, otros elementos como nitrógeno, carbono, hidrógeno y esas cosas. Y también a través de la fotosíntesis o los mecanismos químicos que realiza, bioquímicos que realiza en las hojas cuando le das la luz solar. Pero podemos comprender entonces que cuando ese árbol crece, está hecho literalmente de tierra, de todos los nutrientes que hay en esa tierra específica. Entonces dice que la madera es una transformación de la tierra, pero dice que el humo es mejor que la madera verde. Sabemos que si vamos a encender un fuego con madera verde, vamos a ver que lo que sale es humo, o sea, da mucho trabajo encender el fuego. Por tanto, el humo en ese caso es el paso intermedio entre la madera verde, es mejor que la madera verde, pero todavía no es fuego, o sea, pero es peor que el fuego. Entonces dice que el fuego es mejor que el humo, porque a través del fuego uno puede llegar a comprender la verdad absoluta mediante los sacrificios védicos, o sea, los rituales y esas cosas, el fuego de sacrificio. Ahora, pone ese ejemplo Sukadeva Goswami para explicar que de la misma manera, o sea, la modalidad de la pasión, vivir una vida predominada por la modalidad de la pasión, donde hay ya cierta conciencia de la mente, pero las actividades que se realizan, el tipo de pensamientos que se tienen, siempre están en función de algún tipo de disfrute del cuerpo, de la mente, de algún tipo de desarrollo de actividades que son beneficiosas para mí. Pero ese para mí significa para mí identificado con el cuerpo y con la mente. O sea, podemos ver ahí todavía un cierto destello de ignorancia. Está predominando la modalidad de la bondad, pero el hecho de que yo me esté identificando todavía con el cuerpo y la mente y todo lo que haga sea en función del beneficio del cuerpo y la mente, como si fueran yo, entonces eso significa que todavía hay ignorancia. Pero sin embargo, la pasión es superior a la ignorancia cuando está predominando la ignorancia, porque en la pasión ya podemos ver una búsqueda consciente del placer, aunque pueda ser equivocado a veces, pero sin embargo en la ignorancia no. La ignorancia, imagínate que has bebido mucho, un borracho ha bebido mucho y llega a un estado en que ya ni se acuerda ni sabe lo que hace, ¿verdad? Se pone torpe y comienza a hacer conductas inapropiadas. No voy a hablar de peleas, voy a hablar, por ejemplo, que come cualquier cosa, tiene hambre y va para allí y mete la mano en cualquier lugar, en los calderos, y le da lo mismo que la comida esté buena que echada a perder, porque como él está en un estado primitivo, come cualquier cosa, o sea, él no tiene la menor idea en ese estado de lo que es realmente beneficioso para él y de lo que no es realmente beneficioso. Hay una oscuridad completa, por eso se llama tamas, o sea, porque la niebla de la inconsciencia te está cubriendo al ser por completo. Entonces, sin embargo, en la pasión ya hay una lucidez, hay una conciencia, porque tú empiezas a planificar planes para tu disfrute. O sea, ya aquí hay una organización del pensamiento, aquí hay una dirección hacia un objetivo específico, aquí hay incluso un cierto refinamiento del placer. En la modalidad de la bondad, o en la etapa de la modalidad de la pasión, es donde surge los entretenimientos refinados, como por ejemplo disfrutar de un cuadro hermoso, o disfrutar de una película hermosa, o disfrutar de una determinada música instrumental. O sea, hay un disfrute, pero el disfrute es más refinado ya. Sigue siendo para mí, pero ya es más refinado.
Por tanto, sin duda, eso es superior, porque en esa etapa donde la sociedad se organiza, surgen las divisiones de Varna Rama, o sea, las 4 divisiones por casta y por orden de vida. Hay una organización. La sociedad como ser humano da un paso evolutivo, pero aún la preservación del concepto del yo y lo mío, de yo como disfrutador, de yo como dueño, significa ignorancia todavía. Y entonces hace que venga la envidia, que venga la guerra, que vengan los enfrentamientos para yo poseer aquello que tú tienes. O sea, que venga la trampa, que venga la mentira para obtener cierto beneficio para mí. Así que todavía ahí el ser humano ya está más evolucionado, pero todavía está lleno de cosas que le impiden seguir avanzando en el camino del conocimiento. La modalidad de la bondad empieza a evolucionar más el ser humano, porque entonces el placer empieza a derivar de ser bueno, de ayudar, de hacer algo por otro aún sin conocerlo, pero no por imposición, te surge naturalmente eso. Entonces eso significa que hay vestigios de la modalidad de la bondad que están surgiendo en ti. Todavía queda pasión, todavía queda ignorancia, pero están habiendo, por decirlo así, brotes salpicados de modalidad de la bondad. Entonces cuando tú vas cultivando esos brotes, por eso las actividades prescritas son variadas en la literatura védica y sagrada. O sea, según la modalidad que se va encontrando uno, hay actividades, hay un estilo de vida recomendado para que uno vaya progresando dentro de esa modalidad, la vaya perfeccionando y vaya transitando hacia la modalidad superior. La cultura védica era una cultura completamente científica, por tanto, vivir una vida védica significa vivir una vida basada en un conocimiento completo, vivir una vida completamente guiada por la sabiduría. Claro, para hacer eso primero hay que comprender cómo funciona todo este asunto de la vida material. Por eso Krishna en el capítulo 13, Bhagavad Gita explica que conocimiento es conocer al cuerpo y la mente, o sea, donde se desarrollan todas las actividades de tu vida, conocer al alma que está allí y conocer al Señor Supremo en forma de alma suprema que también está allí. Esas 3 cosas. Hay que comprender y conocer también a la energía material, cómo funcionan las modalidades, cómo se mezclan, cuáles son sus tendencias. Para entonces yo, como guía, poder decir, mira, fulano que es mi discípulo, yo reconozco que tiene un predominio de la modalidad de la pasión, por tanto, yo voy a ir indicándole tal forma, tal actividad. Entonces el guía, basado en el conocimiento, va indicándole de manera regulada y progresiva una serie de actividades diarias, que esas actividades están encaminadas a irlo situando cada vez más en esa modalidad para establecerlo y después ayudarle a ir creando las condiciones para la modalidad que viene detrás. Es como una construcción. Una persona, una empresa de construcción inmobiliaria va a construir una edificación de 4 plantas, ¿verdad? Nunca es imposible empezar por la última planta de arriba, porque ¿sobre qué la va a construir? ¿La va a construir en el aire? No puede, ¿verdad? Entonces tiene que empezar de abajo para arriba. Ella va primero situando las diferentes estructuras que necesita abajo, que son diferentes a las que necesita encima, porque necesita firmeza, va a soportar todo el peso de la edificación, etcétera, etcétera. Y después va transitando de modo armónico, guiado por el conocimiento relacionado al diseño, a la construcción, a la ingeniería, y va transitando, o sea, va elevando la construcción, termina el primer nivel y entonces comienza a preparar las condiciones para continuar hacia el segundo nivel. Pero este tránsito entre el primer y el segundo nivel es armónico. Si la construcción es adecuada, el tránsito es armónico. Entonces después lo mismo pasa cuando va terminando el segundo nivel, pasa el tercero y así todo va haciendo hasta que la construcción está completa y llegan a la azotea o a la cima o al límite de la edificación. Entonces esa es la cuestión. Si por ejemplo una persona está siendo predominada por la modalidad de la ignorancia o su estilo de vida está siendo predominado por la modalidad de la ignorancia, es contraproducente
intentar que de pronto esa persona se sitúe en la modalidad de la bondad. Primero, porque la modalidad o tendencia que viene seguido de la ignorancia no es la bondad, es la pasión. O sea, ignorancia, pasión y bondad no es más que tres divisiones, por decirlo así, teóricas, para estudiar el desarrollo natural de la entidad viviente basado en su desarrollo de conciencia que va a irle dando ciertas tendencias del pensamiento y comportamiento. Entonces, cuando uno comprende eso, dice, bueno, la modalidad de la ignorancia evoluciona de manera natural hacia la pasión. Ya la pasión es superior, lo dice aquí este texto. Ya conseguir que una persona que está en la inercia total, en la oscuridad total, en la inconsciencia total, que hace todo por inercia, sin tener idea de hasta qué punto es bueno o no es bueno para uno, pero ya el conseguir que despierte algún tipo de interés personal, porque fíjense, en la ignorancia no hay ni noción de interés personal. La persona que vive en la ignorancia vive en la inercia. Ignorancia no me refiero a que no sabe leer o escribir, recuerden. Estamos hablando de que su conciencia está en un plano muy primitivo, está siendo movida completamente o arrastrada completamente por sus impulsos y no tiene ni idea de ello. O sea, vive como un animal prácticamente, aunque parezca un ser humano. Entonces, ya el simple hecho le da lo mismo una cosa que la otra, no hay sentido de vida, no hay meta, no hay proyecto, no hay capacidad de diseñar un rumbo para tomar, ¿no? Entonces ya el simple hecho de que surja en esa persona, aunque sea un mínimo interés, que usted lo vea interesado en algo, que usted logre que en esa persona nazca un mínimo interés hacia algo, hacia un proyecto, aunque sea pequeño, hacia una meta en la vida, o hacia una actitud de, aunque sea de disfrute consciente, ya eso es motivo de gran alegría, porque significa que dentro de la modalidad de la ignorancia están surgiendo unos brotecitos muy débiles todavía de modalidad de la pasión, y eso significa que está evolucionando su conciencia. Va y muere en esta vida sin evolucionar más que eso, pero ya cuando aparezca en la próxima vida ya va a tener un pasito más. Y después entonces, si esa tendencia se va solidificando o incluso aparecen otras tendencias semejantes que vayan cubriendo el área de su vida, ya uno dice, wow, genial. Y entonces después, cuando la modalidad de la pasión está madura y, y la conciencia, el desarrollo de conciencia quiere seguir evolucionando, entonces aparecen los primeros brotes de la modalidad de la bondad, porque hay una comprensión superior de la vida, hay una comprensión superior de qué cosa es realmente el beneficio personal, qué cosa es realmente lo bueno. En la ignorancia no hay noción de beneficio personal. En la pasión, beneficio personal quiere decir que los sentidos, el cuerpo y la mente gocen. Y en la bondad, beneficio personal quiere decir que yo me sienta bien en la medida que permito, que ayudo a que otros se sientan bien, incluyendo por supuesto la suprema personalidad de Dios. Vean cómo va evolucionando la motivación. En la primera no hay motivación de ningún tipo. En la segunda hay una motivación centrada en mí. Y en la tercera hay una motivación que emerge de mí hacia afuera, hacia todo. Pero no se puede pretender instalarse en una modalidad de esta como predominio si no se siguió un avance progresivo. Es mejor seguir un avance progresivo de las modalidades que tratar de implantar una modalidad, ya sea en nosotros mismos o en otra persona. Eso es un error fatal, porque entonces la persona tiene que vivir en dos modalidades, en la modalidad natural que desde dentro lo está empujando y en la modalidad artificial que está aparentando. Es un conflicto interno y entonces en situación de conflicto no se puede evolucionar en el conocimiento. Porque la mente está luchando constantemente con ese conflicto, luchando y está consumiendo energía, por tanto se está esforzando y en ese tipo de esfuerzo no se puede lograr la paz necesaria para evolucionar desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, ahí vemos la importancia de un desarrollo progresivo y natural. Un desarrollo que, si es posible, no tenga pausa, pero tampoco tenga prisa.
Para eso es necesario comprender el término de eternidad. Si uno no se comprende como entidad viviente espiritual y uno sigue comprendiéndose como cuerpo limitado y temporal, entonces uno va a tener prisa. Uno quiere que esa evolución pase en un mes, en un día, en una semana y va a violentar el proceso y va a dar un falso resultado. Pero sin embargo, si uno realmente comienza a reflexionar o a meditar sobre qué es lo que significa ser espiritual, si uno empieza a comprender las primeras enseñanzas que da Krishna, Bhagavad Gita, porque Krishna, Bhagavad Gita, comienza estableciendo la diferencia entre el cuerpo, la mente y el alma. Y una de las diferencias es que el alma es de sustancia espiritual, por tanto es eterna. El cuerpo cambia, los cuerpos cambian, los estilos y modos de vida cambian, pero la sustancia del alma permanece, aunque va transmigrando por diferentes situaciones, vida tras vida. Pero entonces cuando uno comprende eso y comprende cómo se desarrolla el proceso evolutivo de la conciencia, entonces la prisa se termina. Porque comprende que tiene un tiempo indescriptible por delante, aunque va a tratar de avanzar, o sea, va a tratar de no perder el tiempo tampoco. O sea, va a tratar de ir haciendo todo lo posible porque su avance sea firme, sea fijo y sea constante. Eso se llama madurez, es nuestra determinación de progreso espiritual. Entonces uno va a tomarse en serio qué es lo que debo o no debo hacer, porque esto me perjudica, porque aquello me ayuda. ¿Entiendes? Uno va tomándose en serio esas cuestiones. Pero la evolución, el proceso evolutivo debe ser de modo natural. La conciencia evoluciona de modo natural. El plano de conciencia en el cual ella se va ubicando evoluciona de modo natural. Lo mismo sucede con el canto de los santos nombres, que es una de las primeras prácticas del servicio devocional y también de las que se quedan por siempre. O sea, en la medida que usted se dedica simplemente a practicar, simplemente a escuchar y meditar sobre las glorias de esa práctica, y simplemente se dedica a eso, se entrega a la práctica, a prestar atención a la práctica, a hacer una práctica consciente, esa práctica va a ir generando una evolución en usted. O sea, una evolución, y esa evolución no tiene que ser impuesta. Esa evolución, quiera o no quiera, si haces adecuadamente el proceso de práctica y todo lo demás que lleva junto a ese proceso, va a suceder. Te vas transformando. Lo importante es que después vayas tratando de mantener esa transformación, porque los niveles van a ir aumentando. Los niveles de complejidad, las situaciones van a ir aumentando. Y entonces tú tienes que tener cuidado de no perder aquello que has logrado. Y si lo pierdes un momento dado, o sea, si tu atención se va de ahí, darte cuenta a su debido momento y volver a rescatarla y situarte de nuevo en el rumbo correcto y continuar. Si lo hacemos así y tenemos la suerte de tener buenas compañías y buenas guías, entonces el proceso sin duda acontecerá de manera natural y uno se establecerá en el plano de la bondad pura, que ya también hemos mencionado que bondad pura, o sea, cada cual tiene un concepto diferente de bondad, pero tenemos que guiarnos por el concepto de la escritura. ¿A qué llama la escritura bondad pura? Entonces la escritura llama bondad pura a un plano que es paralelo al plano del conocimiento superior. O sea, el conocimiento, el plano donde usted se comprende como criatura espiritual. O sea, usted se comprende como eso, y usted se comprende entonces como parte integral del Señor. Usted comprende que en todas las entidades vivientes hay también otra criatura o parte espiritual como usted, igual que usted. Y entonces usted comprende que el papel de todas esas partes espirituales es dirigir su atención, dirigir sus potencias, dirigir todo hacia la complacencia del Señor. Son como las partes de un cuerpo. El papel de cada parte del cuerpo es funcionar armónicamente para el beneficio general del cuerpo y para, por tanto, el beneficio de la persona que habita o que es dueña de ese cuerpo. Ese es el papel de la parte. El papel de la parte nunca es separarse del cuerpo, porque una vez se separa del cuerpo, deja de ser una parte y por tanto deja de existir. Y ya no puede tributar beneficio para ese cuerpo. Simplemente
se desintegra porque ya no tiene, por decirlo así, fuente de alimentación o fuente de manutención. Entonces yo tengo que comprenderme como parte. Hay varias etapas en esta comprensión. Por ejemplo, cuando yo me identifico como cuerpo y como mente, aún así yo puedo ya irme situando en la modalidad de la bondad, todavía con mezcla de pasión y de ignorancia, pero puedo comprender, llegar a comprender que yo como cuerpo y como mente soy parte integral del planeta Tierra o de la naturaleza. Entonces, cuando yo descubro eso, yo empiezo a sentir deseos de cuidar los bosques, cuidar las aguas, hacer campañas por un mundo ecológicamente sano, a incentivar a los niños a sembrar matica, no maltratar a los animalitos, ¿verdad? Porque yo me estoy identificando como parte del todo. Claro que esa identificación todavía es material. O sea, yo me estoy identificando como parte, o sea, el ser humano, este cuerpo humano, como parte de la creación está material. Pero ya ahí hay un vestigio de la bondad. O sea, porque hay una preocupación por algo más allá de mí y que no está relacionado directamente conmigo. O sea, no es hijo, no es nieto, no es sobrino, no. Es algo incluso que yo ni conozco. Te- Siento así compasión porque escuché que en no sé qué lugar hubo un terremoto y hubieron miles de víctimas y de pronto, wow, es como si me hubieran dicho que hubo un terremoto en un poblado donde vive pues mi familia, porque ya no establezco diferencia. O sea, ya estoy entrando cada vez más en modalidad de la bondad. Pero esa modalidad de la bondad, como todavía tiene pasión e ignorancia, trae sufrimiento. Porque todavía está identificado con el cuerpo y la mente. Todavía no me he comprendido como criatura espiritual. Me he expandido, ya no me preocupo solo por mí, ahora es por todo el mundo, pero trae sufrimiento porque primero me estoy preocupando por el estado de sus cuerpos y de sus mentes y segundo yo no puedo prácticamente hacer muchos cambios en sus cuerpos y en sus mentes. Por tanto, me estoy preocupando por algo que inevitablemente se va a deteriorar. O sea, inevitablemente, así que el sufrimiento es inevitable. Por mucho que usted se preocupe, por ejemplo, por las personas enfermas, siempre van a haber algunas que van a empeorar, van a morir, van a esto, otras se van a deteriorar muy rápido, porque es que forma parte del proceso de la enfermedad y de este cuerpo material cuando se va acercando a la muerte. Por tanto, inevitablemente, más tarde o más temprano, si te identificaste mucho, va a venir el sufrimiento. Entonces, la modalidad de la bondad se supera o se perfecciona cuando viene el conocimiento sobre el ser. O sea, empiezo a hacerme preguntas y empiezo a establecerme yo como criatura espiritual, o sea, descubro al ser como el amo, como decían los textos anteriores. Entonces me sitúo en el ser y comienzo a ver seres en todos los lugares. Comienzo a ver que dentro de ese cuerpo de perro hay un ser, dentro del cuerpo de gato hay un ser, dentro de la planta de rosa hay un ser, dentro de la mariposa hay un ser, dentro de todo. Del animal más bonito hasta el animal más fiero, dentro de todo hay un ser. Entonces ya mi preocupación por esos seres entra en un nivel diferente, porque empiezo a observarlos y a comprenderlos como seres espirituales que al igual que yo forman parte integral de la suprema personalidad de Dios. Entonces después empiezo a preguntarme sobre esa suprema personalidad de Dios. O sea, fíjense cómo el interés va cambiando de un eslabón a otro hasta que llegas a establecerte completamente en la bondad pura y por supuesto la actividad natural de la bondad pura es el servicio devocional, porque el servicio devocional emerge de forma natural del amor. La bondad pura es cuando el conocimiento y el amor son quienes rigen tu vida, el conocimiento real, o sea, trascendental, auténtico, y el amor real, puro y trascendental. Estamos hablando del amor del cual hablan las escrituras o el amor que emerge directamente del Señor Supremo. O sea, bondad pura significa que mi vida está siendo animada, motivada, dirigida, estimulada por conocimiento, o sea, la verdad y el amor. El amor como fuerza motriz y la verdad como dirección adecuada por la cual debo de guiar mi existencia. Entonces el texto número 25 dice lo siguiente. Anteriormente, todos los grandes sabios le prestaban servicio a la personalidad de Dios
debido a la existencia de él por encima de las tres modalidades de la naturaleza material o tendencias de la naturaleza material. Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener el beneficio máximo. Todo aquel que siga a esas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. Es un pensamiento lógico al cual los grandes sabios fueron llegando en virtud de la propia meditación. O sea, cuando ellos comprendieron que eran seres espirituales, cuando comprendieron que eran parte de un ser más grande y cuando comprendieron que ese ser lo dirigía todo, pero no estaba enredado en nada, o sea, era trascendental, no estaba preso de los enredos materiales, entonces ellos sacaron una conclusión evidente. Si esta suprema personalidad, conocida como la verdad absoluta, la fuente suprema, es trascendental a las modalidades de la naturaleza material, o sea, no está atrapada, no está hechizada por las diferentes fuerzas y trampas de la naturaleza material y está en ese estado por siempre, ese estado de plena libertad. Entonces, si nosotros comenzamos a fijar en él nuestra atención, si nosotros comenzamos a fijar en él nuestro pensamiento, en vez de pensar en no sé cuántas boberías o prestar atención a no sé cuántas cosas feas, no sé cuántas boberías, y si fijamos hacia él nuestras actividades, entonces quiere decir que vamos a estar ejecutando algo. Este algo se llama adoración. O sea, nuestra meditación de manera natural se va a ir concentrando en esa suprema personalidad. Ahora, cuando esa meditación se concentra en esa suprema personalidad, eso a su debido tiempo nos va a dar no solo un mayor conocimiento sobre esa personalidad, sino que nos va a unir conscientemente. Este unir no es hacerme uno con esa personalidad, sino juntar de manera consciente, despertar a mi posición de parte consciente del Señor Supremo. Y cuando yo me ancle allí como refugio supremo, entonces voy a quedar automáticamente liberado de todos los enredos o trampas de la energía material. ¿Por qué? Porque estoy situado en algo que está libre de esos enredos y de esas trampas. Si usted se está ahogando en el océano o en el mar, pero llega un barco o un bote o un pedazo de tronco de un árbol que está flotando y usted logra subirse, aferrarse a ese tronco o a ese bote y logra subirse de manera tal que saca su cuerpo del agua, fíjese, usted sigue en el océano, usted sigue estando en el océano, pero ya no está siendo controlado por el agua. O sea, usted está fuera del agua, sigue en el océano, pero al mismo tiempo está libre del agua. Entonces, dedicar nuestra atención y nuestro pensamiento hacia la suprema personalidad de Dios es una conclusión lógica que cualquier persona lúcida, si reflexiona con atención y con datos también lógicos, se puede dar cuenta que es la manera, la única manera inteligente de dirigir nuestra atención, pensamiento, servicio, glorificación, etcétera, etcétera. Fíjense, comprender esto de modo así natural, cómo es que los sabios llegan a esta conclusión y lo lógica que es esta conclusión es importante, porque a la hora de usted, si necesita transmitir algo relacionado al Señor Supremo, a otra persona, porque esta persona le pregunte, usted le va a poder describir de una manera muy sencilla lo lógico que resulta el atender o dirigir nuestra mirada hacia alguien que sea el Supremo. O sea, lo lógico que es. Y esa es la explicación lógica. O sea, si yo quiero, me he dado cuenta que las causas del sufrimiento es estar enredado, identificado con las modalidades de la naturaleza material en este mundo. Entonces significa que si me desenredo de eso, si me libero de ese engaño, aunque siga en este mundo, me voy a liberar también de ese tipo de sufrimiento. Entonces digo, bueno, ¿quién está situado? Tengo que salir de ese enredo. ¿Quién está situado fuera de ese enredo? Brahma, no. Shiva, tampoco. Nadie hay situado fuera de ese enredo.
solo el Señor Supremo y las almas puras que le están sirviendo. Por tanto, debo situar mi atención, debo investigar, preguntar, indagar, meditar sobre ese tal Señor Supremo y sobre las almas puras que le están sirviendo, así como las expansiones del Señor Supremo. Si yo logro identificarme con una de ellas y logro comprender la importancia de permanecer refugiado en ella, entonces todo irá sucediendo de modo natural. Aún con ritual, aún sin ritual, lo que sea. Si yo logro comprender eso y dirijo mis actividades poco a poco bajo una buena guía hacia ese fin, entonces todo inevitablemente va a realizarse de manera exitosa. O sea, va a transcurrir lo que conocemos como el proceso de despertar de la conciencia de Krishna. Entonces esto es simplemente para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor adorado, siempre trascendental y supremamente amoroso, esté guiándonos, porque el camino es complejo, no porque sea complejo, sino porque hay mucha niebla, hay muchos desvíos, hay muchos espejismos que nos hacen coger un rumbo equivocado. Entonces que Él permanezca como una luz fuerte e intensa allí desde nuestro corazón, y que nosotros comprendamos la importancia de ir hacia el corazón y escucharle, estar atentos para dejarnos guiar. Y que también anhelemos en nuestro corazón que nuestra práctica sea cada vez más eficiente, para que podamos irnos instalando cada vez más, de manera más firme, en la bondad, o sea, en la modalidad de la bondad pura, desde la cual nuestra vida empieza a ser guiada por un conocimiento consciente y por un amor cada vez más limpio, pero también consciente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,